Este programa es posible gracias al patrocinio del Dr. Rodolfo Bracho, cirujano coloproctólogo. Por estar aquí, muchas gracias por la invitación a los organizadores de este Encuentro Internacional de Escritores José Revueltas 2016. Y bueno, nosotros tenemos la mala costumbre de presentarnos solos, ya que no hay nadie que nos presente. Con la presencia de ustedes nos basta para comenzar. Vamos a hablar de periodismo y literatura. Para platicar, esperemos que esto se pueda volver más un debate que pequeños soliloquios. Nos acompaña Hugo Valdés, escritor regiomontano, acaba de publicar El asesinato de Paulina Lee en Tusquets, no está a la venta aquí. Bueno, un periodista de amplia trayectoria, muy reconocido por su trabajo como editor de La Jornada Semanal, por su columna de crítica de cine, también novelista y poeta, Luis Tobar, y una joven y brillante académica francesa, Katy, y voy a pedirle que diga su apellido. Furez. Ya ven, ella lo dice bonito. Katy Fureza. Y entonces vamos a hablar de esto, periodismo y literatura, cómo se comunican estos vasos, estas disciplinas, que a veces parece que se pueden confundir y sin embargo yo estoy plenamente convencido de que tienen ciertos límites, ciertas cosas que los separan. Y quisiera comenzar con Hugo Valdés, que en este libro de El asesinato de Paulina Lee, que no he leído, pero le creo lo que me dice, aplica bastante de técnicas periodísticas. Muchas gracias por la presentación de José Luis. Por una parte lo de técnicas, ¿no? Como bien dice, yo lo había empleado antes en otra novela que habla sobre un crimen también de Monterrey, que de hecho lo estudia Katy Furey, o sea, pensando en la nota roja, ¿no? Fue un asesinato emblemático en la ciudad, mucha gente recuerda, en mi ciudad, Monterrey, ya fue en el 33, hace más de 80 años, pero hace unas 2 décadas la gente hablaba de él, ¿no? Todavía hablaba de él, pese a que pasan cosas peores hoy en día. Pero una fuente, la fuente directa fue el periodismo. ¿Por qué? Porque el gran acervo donde se daba, pero como fuente de información. Así igual lo de pretender esa objetividad, pese a estar escribiendo una novela. Sin embargo, de hecho, cuando estaba planteada esta mesa, me puse a pensar que mi relación con el periodismo para esta novela, que se acaba de publicar, que acaba de aparecer, fue más bien, se volvió como un examen de lo que yo estaba viendo. De hecho, lo que me motivó a escribir parte de este asesinato, que fue en el 38, otro feminicidio, encuentran a una joven de 16 años con más de 60 puñaladas en el centro de Monterrey. Lo que vi en el periódico me llamó la atención no tanto por la objetividad pretendida que nos debe dar la prensa, sino porque me pareció, y que era el Porvenir, el periódico El Porvenir de aquel tiempo, un periódico serio, con una buena plana de editorialistas, siendo críticos hacia Cárdenas, algunos editorialistas, el presidente Cárdenas estaba entonces, pese a la orientación de derecha de los grupos de poder de Monterrey. Lo que me llamó la atención fue que estaba yo viendo cómo tergiversaba el hecho, ¿no? Por cosas muy obvias de cómo manejaban este crimen, o sea, cómo lo exponían en la palestra pública para incriminar a posiblemente un inocente, lo que es lo más probable. Y lo que me hizo pensar es cuestionar lo que estaba yo recibiendo, ¿no? O sea, no siempre está esa fuente nutricia de que decir el periodismo como si fuera impoluto, todo esto, pues a mí me pareció que no. Fue una relación de decir lo contrario, por cosas tan simples de que ponían al joven de presunto vecino de 15 años con unos dialogotes acá
que ni José Javier Villarreal habla así, por ejemplo, ¿no? Por decir. O sea, ni una persona se echa unos diálogos elaborados. Un joven que fue a la primaria en aquel tiempo y empezará a decir, me fue de interno, maté a Paulina porque no podía estar a su altura, una bola de tarugada. Y me llamó la atención que un periódico serio se prestara a eso, ¿no? Más cosas, ¿no? Contra algo que evidentemente fue algo que la ciudad, los poderosos miraron hacia otro lado, ¿no? Entonces fue una relación de ahí de otro signo, ¿no? El periodismo, ¿no? Contra la materia de noticia que fue para la otra novela, y me pone a pensar también lo que muchos sabemos, gente que ha trabajado cerca de prensa o de televisión, de que las redacciones saben más de las cosas que pasan afuera de lo que se publica, ¿no? Eso lo sabemos en Monterrey, de cosas que se callan necesariamente, ¿no? No necesariamente, pero por interés, muchísimas cosas. Entonces, mirar con otros ojos la nota de partida, nada más. Pues muy buen punto de partida. Podríamos dialogar y debatir acerca de la idea de Hugo Valdés, qué tanto se sabe, qué tanto se calla y qué tantos mitos hay alrededor, porque a veces lo que fomentamos son leyendas urbanas. ¿Cómo podemos desarrollar este tema de periodismo y literatura? Luis, tú que ejerces de narrador, de poeta y también de periodista y además de crítico, para acabarla de amolar. Gracias, José Luis, gracias a todos, buenas tardes. Mira, me voy a colgar del último que dices, de lo de la crítica, porque ahorita que hablabas, pensaba en una cosa. En cine parece ser muy clara para todo el mundo la diferencia entre una película de ficción y un documental, por ejemplo, ¿no? Todos parecemos tener muy claro en qué consiste cada cosa, aunque si nos preguntaran, posiblemente en general no podríamos ponernos muy bien de acuerdo en cuáles son los elementos que definen a una de esas disciplinas y a la otra. Pero cuando miramos un documental, todos tenemos la noción clara de que eso estamos haciendo, viendo un reflejo o un retrato de la realidad. Así lo dice mucha gente cuando me preguntan, oye, ¿qué es un documental? No canciones, ¿sí? Ya está. Perdón. Entonces, esa cosa tácita de qué es el reflejo de la realidad, queriendo decir con esto que no es ficción o que no es una recreación que se da en el cine, creo que también se da en el periodismo y la literatura. Me parece que todo el mundo cree o creemos tener bien claro en qué consiste cada una de esas dos cosas, de qué está hecha y cómo es y cómo no es. Y sin embargo tenemos un montón de ejemplos en la literatura y en el periodismo en donde los extremos se tocan, en donde más que de dos cuartos estancos o dos recipientes separados son vasos comunicantes, y hay una fuerte simbiosis. Los ejemplos son innumerables, aquí yo creo que se van a mencionar muchos, yo no voy a mencionar ninguno para no repetir, pero la discusión eterna de si estamos o no reflejando la realidad o con qué grado de fidelidad se está reflejando, que se ve muy bien en el cine, por alguna curiosa razón en la escritura pareciera causar muchos problemas para llegar a un acuerdo, ¿no? Como si no quedara claro en la escritura, como si no queda en la imagen, qué cosa es una cosa y qué cosa es otra cosa. Pues yo lo que vengo a decir aquí es esencialmente, para comenzar, que yo no creo en esas divisiones tajantes, ¿sí? De hecho, me parece, y vuelvo al ejemplo del cine, que hay un montón de documentales que he visto que desde luego superan a la mejor ficción, y también lo contrario, de manera tal que yo no privilegiaría ninguno de los dos géneros como para decir este es el que sí refleja la realidad y este es el que no la refleja, o este la refleja más y este la refleja menos.
menos. Creo que eso depende también ya de la factura, de la hechura misma, del grado de complejidad y del grado de legibilidad y del grado también de estética y de belleza que puede tener cada manifestación, y no tanto de quererlo, insisto, meter en un corsé genérico, en un corsé de definición, en el que quedará supuestamente muy claro qué es cada cosa, porque repito, a la hora de que se nos pregunta, comienzan las dificultades con las definiciones tajantes. Muy bien, habría que ver quizá después qué pasa con los falsos documentales o los documentales que se presentan como tales y terminan torciendo la realidad. Creo que en todo esto lo más emocionante de toda esta situación es cómo esos límites suelen ser tan ambiguos, y que para eso precisamente se necesita la mirada de la crítica, la mirada especializada. Continuamos con una académica, Katy, que se ha dedicado, realmente ella nos puede dar lecciones de lo que se está produciendo actualmente en México en torno a la novela y sobre todo a su relación con la violencia y también cómo se mira desde el periodismo. Y creo que esta mesa, periodismo y literatura, puede también para ella significar un muy buen punto de partida para una discusión. Pues buenas tardes a todas y a todos. Lo que voy a tratar de hacer es darle una visión panorámica de las fronteras porosas entre literatura y periodismo narrativo. Todo arte que nos violenta despierta en nosotros lo vivo, ¿no? Y eso es la meta de la literatura con L mayúscula. ¿Qué es la literatura con L mayúscula? Pues es el manejo, el uso de un lenguaje totalmente inédito, trabajado, cuya meta va a consistir en deleitarnos, es decir, contarnos una historia, pero enseñándonos algo. Es decir, que la literatura primero es una fuente de conocimiento y de cuestionamiento sobre el ser humano y sobre su mundo. Segundo, la literatura no simplifica la realidad. No está aquí para darnos una visión dicotómica del mundo, para decirnos el bien está por este lado, el mal está por otro lado, ¿no? Victor Hugo, el autor de Misérables, decía que nada es blanco, nada es negro, todo es penumbra en la realidad y en la literatura. La literatura finalmente lo que refleja, cuando es buena literatura, es transcribir una palabra fluctuante como lo es la realidad, porque finalmente lo que predomina, lo único auténtico es la inautenticidad. La tercera cosa que quisiera decir a propósito de literatura, y me voy a inspirar en el prólogo de Louis Aragon, en una novela que se llama Les Cloches de Bâle, que trata de la represión policíaca en contra de una manifestación obrera en un pueblo alpino en vísperas de la Primera Guerra Mundial, acontecimiento totalmente olvidado por el drama que va a vivir Europa, y Louis Aragon lo va a rescatar. Eso significa que también un gran escritor es el historiador de gente que no tiene historia. Y en este mismo prólogo, él dice que la literatura es una máquina que fue inventada para cuestionar en su diversidad de opacidad a los seres humanos y su mundo. Y agrega, la realidad humana no es fija ni inmutable, y por esta razón, es decir, porque la vida de los hombres y de las mujeres no dejará de cambiar, la vida exige de parte de los hombres y de las mujeres que expliquen estos cambios, ¿no? Que procuren entender esta ley de variación del mundo, por muy doloroso que sea pensar. Por lo tanto, la literatura, por supuesto, nos cuentan historias que a veces nos van a decir más verdades que la sencilla realidad. Y el escritor está aquí para acercarse a la realidad, descubrirla y comunicarla.
Carlos Fuentes tenía una frase extraordinaria, decía: la literatura da vida a lo que la historia ha asesinado, la literatura da voz a lo que la historia ha negado, silenciado o perseguido. El arte y la literatura, por lo tanto, porque la literatura es el arte de la palabra, rescata la verdad de las mentiras de la historia. Bueno, ¿qué significa periodismo narrativo? El periodismo narrativo es un reportaje narrativo, es decir, narración, nos va a enunciar algo de largo aliento. Y este reportaje es dirigido por un yo que se va a sustraer a cualquier postura neutra y que brinda al lector su percepción y sus emociones frente al acontecimiento relato, pero eso sin olvidar su misión de información y de elucidación. En este sentido, un periodista que se mete en el periodismo narrativo trabaja con vidas humanas, ¿no? Y mira donde nadie ya mira, hurga donde nadie hurga, y sobre todo se interesa en historias de gente común que van a vivir situaciones fuera de lo común, que supera el entendimiento en situaciones extraordinarias en el contexto de extrema violencia. El periodismo narrativo también tiene que cumplir con tres expectativas, es decir, la exhaustividad, que es la promesa de decirlo todo, la variedad, que es la promesa de hablar de todo, y la actualización. Tengo una compañera periodista italiana que dice que finalmente el periodismo narrativo, sobre todo en contextos de extrema violencia, es un periodismo de urgencia. Es decir, la actualización es la promesa no solo de decirlo todo sobre todo, sino de decirlo en el mismo momento casi en que se producen los acontecimientos, ¿no? De decirlo como si nosotros lectores estuviéramos ahí. Para transcribir toda esta realidad pues movediza, inestable, ¿qué hace el periodista? Pues va a utilizar todas las herramientas de la literatura, pero como dice Alejandro Almazán, el periodismo narrativo tiene que robarle todo a la literatura excepto la mentira. Eso significa que hay un pacto finalmente con el lector, que es un pacto de honestidad intelectual. ¿Cuáles son finalmente las herramientas utilizadas por los periodistas? Les voy a dar algunos ejemplos y a veces con ilustraciones concretas. Una periodista de Fenia, Paula Mónaco Felipe, que es la sobrina de la cantante Liliana Felipe, que es de origen argentino, hija de familia de desaparecidos, acaba de publicar un reportaje muy pormenorizado sobre el drama de Ayotzinapa. Pero ella se focalizó en las voces de los sobrevivientes, de los prójimos de las víctimas. Recogió, como lo hizo el Premio Nobel de Literatura, más de 80 testimonios durante casi un año. Convivió con el drama. Hubo una inmersión total de su parte, que eso se explica también por su autobiografía, ¿no? Y el primer capítulo tiene un título tremendo porque ya entramos en la deshumanización, que se llama Cacería. Y este capítulo utiliza todas las técnicas de la novela negra y en particular el mecanismo del suspenso. Es decir, ella va relatando hora tras hora el drama y el clímax pues, de la violencia que van a vivir los habitantes de Iguala y en particular los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y todo eso a fin de explicarnos, ¿no? Cómo se puede desaparecer, cómo se puede morir hoy en día en un México dicho democrático.
instrumentos de la tragedia. Es decir, que ella va a diversificar la voz. Vamos a pasar, por ejemplo, de los coros al monólogo, al soliloquio. Es decir, que tenemos una polifonía de voces que a veces se encuentran, se desencuentran, se contradicen. Y finalmente, nosotros estábamos buscando respuestas en este libro y vamos a seguir con más preguntas, porque cuantas más se acumulan las voces, más se oscurece el mensaje, para finalmente explicarnos que este caso es un verdadero nudo gordiano. Las voces en el periodismo narrativo oscilan entre el narrador en tercera persona, que es casi un narrador que es un testigo ocular, un ojo cámara que lo capta todo, y también es una voz que tiene mucha intimidad, ¿no?, con el tema relatado, ¿no? Así que muchas veces el lector puede identificarse, ¿no?, con el narrador. Claro que las figuras de proa del periodismo narrativo son dos escritores, un escritor argentino, Rodolfo Walsh, que publicó en 1957 Operación Masacre, y unos años más tarde en los Estados Unidos Truman Capote publica A Sangre Fría. Son dos novelas documentales, es decir, que van a utilizar la ficción informativa, es decir, se van a valer de todo el proceso de la pesquisa, de la investigación empleadas en la literatura policíaca para tratar de una masacre, bueno, en los dos casos son masacres, pero una masacre política en el caso de Walsh y una masacre doméstica en el caso de Truman Capote. Y estas técnicas finalmente les permiten a estos dos escritores hacer una radiografía, ¿no?, de la Argentina de los años 50 y de los Estados Unidos en los años 60. Eso significa que las herramientas literarias están al servicio de la realidad y están al servicio de una mejor legibilidad, se dice, de lo real. Y para terminar, creo que en estos tiempos de estas noticias de desastre, el periodismo narrativo es indispensable, porque siempre se pregunta cómo comunicar la violencia con respeto, dignidad y pertinencia, ¿no? Rechaza finalmente toda la publicación de notas informativas en que los muertos se van convirtiendo en cifras, datos. Y también se pregunta cómo hacer una comunicación, ¿no?, para que no se parezca al noticiero de Televisa o de TV Azteca. Finalmente, todo ese periodismo que trata de la violencia trata de dejar finalmente una especie de monumento de papel, es decir, de una documentación archivada de esta inhumanidad, de esta monstruosidad, y es muy interesante porque monstruo y monumento tienen la misma raíz. Del latín viene de monere. Monere significa avisar, prevenir. Lo monstruoso es lo que quiere hacer, ¿no? Es enseñarnos que está presente para instaurar un régimen de terror, de pánico, y el monumento está aquí para conmemorar, ¿no?, celebrar la memoria, ¿no? Y eso creo que es el papel del periodismo narrativo. Bueno, para continuar con esta mesa, y aquí también caben algunas preguntas con lo que dice Katy, ¿hasta qué punto es realmente un periodista como tal aquel que aprovecha o explica estos acontecimientos? Generalmente lo hacen a través de libros,
más que a través de lo que consigna la prensa cotidiana o las revistas, y que muchas veces es un trabajo escritural efectivamente de gran aliento, pero que no necesariamente se circunscribe a las urgencias del periodismo de cada día. Pero en fin, todas esas preguntas yo me las formulo, las dejo en el aire, y ahora vamos a escuchar a Ada Castel sobre su reflexión inicial estamos haciendo una reflexión más o menos sucinta de cómo relacionas el periodismo y la literatura. Gracias. Bueno, en primer lugar, disculpas porque he llegado tarde, pero es que estaba en la cárcel, en el Cerezo, y entonces tengo un poco de excusa, ¿no? Hemos sido invitados por el maestro Francisco Márquez, que hace allí un taller de narrativa con los presos. Ha sido muy bonito porque hemos estado allí leyendo y sobre todo nos han leído ellos, y era muy emocionante, entonces yo no quería perdérmelo. Pero estoy muy contenta que además Katy esté aquí, los académicos y las exposiciones bien preparadas y bien ilustradas. Yo, por lo tanto, me permitiré improvisar más. Haré mi papel de escritora desastre. Pero aquí han salido palabras que se podrían, mientras estaba escuchando, pensaba, estas palabras también se podrían aplicar en los textos de los presos, que en el fondo eran los grandes protagonistas de mi tarde, ¿no? A pesar de que tenía esta mesa y no desperece, pero era lo que era más intenso, ¿no? Entonces, se ha hablado de autenticidad, y en sus textos eran evidentemente auténticos, ¿no? Que hablaba un preso de su hermano pequeño, que nunca más va a ver pequeño, ¿no? Porque cuando salga ya estará crecido. Muchas historias de amor roto, que me equivoqué. O sea, aquello se veía bastante auténtico. Después comunicaban, claro que comunicaban, porque estaban dando verdades que hacemos los periodistas, sino comunicar, ¿no? Explicaban una historia, la suya, claro, e informaban de su situación. Por lo tanto, había muchos elementos que eran comunes al periodismo. Yo estaba pensando, ¿qué es lo que diferencia? En ese caso no estaban haciendo un periodismo narrativo, sino periodismo poético, se podría decir. ¿Qué es lo que diferencia, no? Es el distanciamiento que tiene que dar todo periodista, y yo creo que aquí está la clave entre diferenciar el periodismo y la literatura, ¿no? Cuando hacemos literatura no nos distanciamos, sino que estamos viajando hacia adentro y desnudándonos, ¿no? Cuando hacemos periodismo necesitamos este distanciamiento hacia el sujeto, que es el objeto de nuestra crónica, y esto es lo único que nos puede dar credibilidad, el no ser parte directa. Todo lo otro se puede hacer en la literatura que queráis, y más, mejor si se hace, porque entonces esta mañana teníamos una mesa con José Luis y con Luis, también hemos compartido, y ya hemos hablado de eso, ¿no? De que la importancia de dar todo el talento posible para comunicar a través de todos los recursos literarios, a ser posible, para llegar al máximo al lector de una manera, pues, más seductora, ¿no? Para que nos lean, ¿no? Y esto son elementos literarios, pero nunca olvidar que estamos obligados al distanciamiento de todo periodista. Muchas gracias, Ada. El periodismo y la literatura es sin duda un gran tema. Hay una cuestión bien importante. Al hacer periodismo, y hacer periodismo de gran calidad, no necesariamente se debe recurrir o acudir únicamente a sucesos tan trágicos como los de Ayotzinapa o como los que narra Walsh en Operación Cóndor. Hay muchos otros acontecimientos que nos acercan o que nos hacen ver que la literatura, que el periodismo, que el gran periodismo puede ser literatura, como lo dijo García Márquez. Gabriel Said decía, con respecto a un texto que se llama Las Escaleras de José Alvarado, decía esto precisamente: ese manejo del lenguaje, esa belleza al describir unas escaleras, que eran las escaleras que subían en la vieja redacción del periódico Excelsior. Yo me acuerdo de las crónicas de José Agustín, por ejemplo, del periodismo
de Steinbeck, que por cierto hace un libro que se llama Los vagabundos de la cosecha. Es una serie de reportajes, cosas que se fueron publicando en la prensa estadounidense de una altísima calidad literaria y que en ningún momento confunde con una novela, porque después hace las viñas de la uva, las iras de la uva, la ira de las uvas, las uvas de la ira. No, hombre, a estas horas siempre me pasa lo mismo. Sí. No, sí. Está. Había uvas y había ira, que es una de las grandes novelas. Dostoyevsky hace periodismo y lo hace hasta su muerte. Conrad hace periodismo y también hace literatura. ¿Cuáles son en realidad estas fronteras tan porosas, como decía Katy? Desde mi punto de vista, la única diferencia es que todo buen periodismo puede ser literatura y la gran literatura no necesariamente es periodismo. Hace unas semanas Javier Cercas me decía, a veces me acusan que en mis novelas hago periodismo. Y yo les digo, está bien, sí hago periodismo, voy, entrevisto, investigo. Dice, y luego me encuentro un ensayista y me dice, ¿en tus novelas haces ensayo? Sí, efectivamente, hay un punto de vista, una reflexión, hago ensayo. Dice, y me encuentro historiadores que me dicen, no, lo tuyo es historia, vas a los archivos, consignas datos, precisas fechas. Sí, efectivamente hago historia. Y al final de cuentas, con todos estos elementos, hago una novela que no es historia, que no es sociología, que no es ensayo, que no es periodismo, sino que es otra cosa. La literatura es otra cosa. El periodismo debe atarse irremediablemente a la verdad. Aunque parezca inverosímil, el periodismo debe ser verdadero. Una de las primeras cualidades que debe tener desde mi punto de vista la literatura es que debe ser verosímil, aunque esté hablando de los marcianos, de 20 ojos o de cualquier otra cosa. En fin, no solamente la tragedia nos hace gran periodismo, aunque en este caso, desde la mirada, según decía Katy, desde la mirada de los europeos, parece ser que todo lo que sucede en México en este momento, absolutamente todo, es trágico. No lo creo así. Y me gustaría conocer la opinión de Katy sobre esto. Nada más quiero agregar algo sobre el periodismo narrativo y violencia que me parece importante. El periodismo narrativo también va a focalizarse en el detalle y es bastante relevante, sobre todo en una sociedad donde hay una tendencia a maquillar la realidad. En cuanto a la representación de México afuera, todo periodismo narrativo, estoy de acuerdo, no es pura violencia, y voy a dar un ejemplo que es más bien periodismo narrativo visual. Por ejemplo, aquí nos tocó vivir de Cristina Pacheco, es decir, que ella bucea de cierta manera la personalidad de sus invitados y a través de una serie de preguntas va escribiendo frente a la cámara los relatos de vida de un México a veces que suena a epitafio, ¿no? Que va desapareciendo. Y eso es, bueno, a mi parecer, otra imagen y muestra toda la riqueza, ¿no? Que es este país. Después, a nivel del puro noticiero, las noticias que nos llegan de México a Francia, sí, son noticias espeluznantes, pero no son noticias, son más bien notas informativas, ¿no? No hay una reflexión sobre los fenómenos de violencia, son flash, ¿no? Eso es para la parte, vamos a decir, mediática. Luego, a nivel académico o a nivel cultural, es otro México. Es el México
México bonito, lindo, porque detrás también hay intereses económicos, académicos entre su país y el mío. Les voy a contar una anécdota. Tenemos en Francia lo que llamamos la Maison du Mexique, la Casa de México, que es un instituto cultural que está aquí para promover la cultura mexicana. Y si checan el programa, que de veras es muy interesante, pero es lo más folclórico que podemos imaginar. Nunca van a abordar temas extremadamente dolorosos o van a invitar escritores o artistas que cuestionan la política del gobierno, por ejemplo, actual. Por ejemplo, hace 2 años organicé un simposio sobre la muerte anormal y había tratado de negociar con la Embajada de México la compra de boletos de algunos escritores mexicanos que trataban este tema en sus novelas. Y yo tenía una entrada, vamos a decir, extraordinaria, porque un amigo poeta era el gran amigo del esposo de la directora de la Casa de México. Y finalmente nunca me contestó, porque el tema pues, no cuadraba con finalmente la imagen que queríamos dar de México, ¿no? Así que, para resumir, las noticias que nos vienen de México son más bien esquematizadas, ¿no? Muy caricaturescas, porque no hay justo medio. O sea, es el país del narco, de los decapitados, o sea, es el país del mole y del huipil, ¿no? Muy bien, y ahora Luis. Bueno, traes un porrista aquí. Luis, habíamos quedado. ¿Qué pasa con cómo también la realidad, creo, se puede deformar a través del documental, que parece que la refleja de una manera contundente? Creo que no siempre es así, y sin embargo en México, por otra parte, en este momento hay un gran momento del documental. Sí. Mira, es bien curioso porque la idea que la gente en general tiene de los documentales es, insisto, que ahí está la realidad tal cual, ¿no? Y no hay nada más falso. No es verdad, porque un documental es esencialmente, por principio, una película. Lo que pasa es que tendríamos que empezar por redefinir ciertas palabras o por comenzar a corregir el uso de ciertas palabras. Es un lugar común en México que se dice, bueno, yo creo que también en España y en muchos lugares te dicen una película y de inmediato nadie pregunta, ya se da por hecho que cuando uno dice una película es un largometraje de ficción. O sea, no puede ser un cortometraje, no puede ser un documental, no puede ser una docuficción, no puede ser nada, es un largo de ficción y a eso se le llama película. Bueno, un documental también es una película y como tal participa de todos los procesos que tienen que llevarse a cabo para que una película sea hecha, es decir, tiene que haber un guión, por lo menos una escaleta, tiene que haber una preproducción, es decir, una anticipación de cómo se va a hacer y qué se va a hacer, tiene que haber un tiempo de grabación o de rodaje, luego tiene que haber una postproducción y en la postproducción tiene que haber una incorporación del sonido y tiene que haber un montaje, tiene que haber una edición, tiene que haber todo lo que hay en un largo de ficción, ¿sí? Luego tiene que haber el diseño de un cartel y el diseño de una imagen y un lanzamiento, si es que lo hay documentales que lo han hecho. El ejemplo típico es lo de Michael Moore en Estados Unidos, por ejemplo, ahí está, ¿no? Acá en México Juan Carlos Rulfo tiene más o menos cierta posibilidad de promover sus documentales. Y entonces resulta que uno está, cuando un documental está ante una película que tiene una visión parcial de una realidad. Y ahí parcial ni siquiera lo digo peyorativamente, lo digo solo por definir. O sea, es una visión de un momento, es como una fotografía como un texto, como un
documental, como un cuadro, es esencialmente discriminatorio de todo aquello que sale del cuadro, que sale del cuento, que sale del poema y que sale del documental. ¿Sí? A la hora de elegir qué va en mi documental, estoy eligiendo qué digo de la realidad y cómo lo digo y cómo la presento. ¿Sí? Creo que eso sucede también en esta relación del periodismo y la literatura. Es decir, aquí yo lo que quisiera es decir, ojo, no nos vayamos con la finta de que un documental es la neta de la neta, ¿sí? Y de que un reportaje o una crónica periodística lo son también, porque no son literatura como tal. Me encantaría, no me quiero quedar con las ganas de citar por lo menos a dos grandes escritores de los que se desconoce su trabajo como periodistas y que me parece extraordinario, y eran críticos de cine, y son Efraín Huerta, en México, que hizo largo trabajo como crítico de cine, y Horacio Quiroga, que era un delicioso crítico de cine, y ojo, de cine mudo, porque a él le tocó el cine silente. Y el trabajo de Quiroga y el trabajo de Huerta como críticos son absolutamente deudores de su enormísima pluma como literatos. Uno lee una reseña o una crítica de Huerta o de Quiroga y verdaderamente aprendes a darte cuenta de que tú no sabes escribir crítica de cine, ¿no? Dices, estos cabrones están cabrones, ¿cómo escriben? Cumplen con todos los requisitos de una reseña periodística y lo hacen con una belleza difícilmente alcanzable. Cuando yo leí estos dos, entre otros, pero hay ejemplos, decía yo, hay un chorro, pero estos dos a mí me parecen modélicos, es cuando uno dice, el periodismo es un género literario, como algunos han dicho por allí. Yo tengo lecturas que demuestran eso. Entonces, habría que comenzar a entender que el reflejo de la realidad no lo es menos por ser ficción, ni lo es más por ser un documental o un reportaje, ni viceversa tampoco. Yo como que veo a Ada que está en desacuerdo con Luis, porque, no es cierto, ¿qué nos puedes decir sobre esta relación del periodismo y la literatura? ¿Cómo se ve desde una ciudad como Barcelona en esa realidad concreta, en ese ejercicio periodístico y en ese medio cultural? A ver, ahora seré optimista y voy a pintar un punto de color rosa, pero algo de cierto hay en eso. El hecho de que los periódicos se hayan visto liberados, los periódicos en papel, liberados de su función informativa, porque te informas por otros lugares que te llegan mucho más rápido, ha dado lugar a que la crónica, lo mínimo en Barcelona, es una crónica, es un género en auge, ¿no? Y la crónica es el género donde se puede practicar más literatura. La crónica es donde los periodistas contamos lo que ha pasado, tenemos suficiente espacio como para recrearnos un poco más en la atmósfera, en el ambiente, siempre evidentemente discriminando, nunca pretendiendo llegar a la verdad, porque la verdad es una quimera, pero sí intentar la honestidad máxima. Y sí que creo que hemos podido liberar un poquito más del tema, quizá como cuando la pintura se liberó del realismo gracias a la fotografía, o el periodismo se puede liberar de la información gracias a los medios virtuales, quién sabe. Es un toque de optimismo aquí en esta tarde, un toque de ingenuidad si queréis, pero bueno, a veces va bien. Para cerrar la mesa, Hugo, que sí me interesa mucho, es una curiosidad morbosa tal vez, ¿cómo sabes que en las redacciones se deja de publicar mucho de lo que se publica? ¿Cuál es tu fuente de información? Un caso muy concreto, trabajé un tiempo en medios, Azteca Noreste, con amigos conocidos, un periodista de repente desaparece. Era un caso doloroso porque él no venía de la escuela de comunicación, la única que tampoco es para sentirse así, era muy habilitado para eso, era taxista, y por su gusto por la tele, por la cámara, se llegó a
reportero de la tele y armaba muy bien las notas, las armaba sin tener que escribir, batallaba mucho para escribir, ¿no? Este hombre lo desaparece, todo el mundo sabe que le cortaron la cabeza, fue un mensaje, y jamás se tocó la noticia. Todo el mundo sabe, lo dijo Luis Padua, la gente de prensa del norte lo sabe, y así muy buenos. Es terrible, ¿no? Es terrible tener que callarse, ¿no? Esa es la nota más fuerte ya estando fuera. Me tocaba a mí recibir, ya a título personal, estaba para esto, recibir la información en el bruto de las agencias. Las notas aún sin editar es terrible. Hay noticias terribles que la gente en los medios o los editores deciden que no poner, ¿no? Muertes de niños. No voy a comentarla. Dices, Chihuahua, esto así lo vio el reportero, así cubrió la noticia. Ya de ahí vienen esas notas con información de agencias, ¿no? Algo así. Entonces hay una decisión ahí, ¿no? De no ser tan brutal, ¿no? Eduardo Parra, cuentista que trabajó en la Nota Roja del periódico, también contaba cosas, de no sé cuántas cosas veían de fotografías que curiosamente en ese momento pues evitaban mostrar, ¿no? O sea, lo que mostraban era, es que otra vez no, están mostrando, otra vez están vendiendo sangre en el hueso, ¿no? Otra vez están en eso. Pero en un tiempo dices, esto, hay un cuidado con estas cosas, ¿no? Y así es, como pequeñas muestras de que hay más cosas que la gente sabe, ¿no? Se callan, o sea, esas son mis fuentes, ¿no? No, yo creo que lamentablemente sucede que la relación tan cercana, sobre todo de los periodistas más prominentes del país con el poder, implica a nivel político muchos silencios, pero ya será motivo de otra discusión, en otro encuentro, cuando nos vuelvan a invitar aquí a Durango, vendremos a platicar de eso. Ya se terminó casi el tiempo, pero quedaría una, dos preguntas, si alguien quiere preguntar algo. José Javier, después acá. José Javier Villarreal. Sí, a mí me quedó, o sea, felicito a la mesa, pero me quedaron muchísimas dudas, pero muchas inquietudes. Por un lado, creo que hay una diferencia entre lo verdadero y lo verosímil. Lo verdadero es algo que puede escapar a la redacción, ahí sí puede irse hacia cargarse a un lado, cargarse al otro, y lo verosímil quizás sea la verdad del texto, o sea que a mi lector yo le esté creyendo lo que se está escribiendo ahí, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado cuando usamos indistintamente ficción y mentira. Yo creo que no es lo mismo. O sea que ficción no es sinónimo de mentira. Y también creo que esa inmediatez, oía lo que el caso de Barcelona, de la crónica, y eso me parece muy bien, porque si el periodismo narrativo tiene que reaccionar o debe reaccionar, o es uno de los acuerdos sociales del periodismo narrativo, estar produciendo, dándose al mismo tiempo que se está dando la noticia, me parece que hay poco tiempo de reflexión. Caeríamos en dar la noticia y no vendría ese análisis, esa reflexión, esa investigación que se necesita tiempo, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que tener mucho cuidado y cuando nos involucramos en lo que estamos narrando, cito el caso, y con eso ya termino, de Truman Capote. O sea, Truman Capote no fue a hacer una novela en un principio, o sea, lo mandaron una revista, un periódico, a que cubriera y hiciera la crónica de aquello que estaba promocionando. Él se va involucrando al grado de que después de Sangre Fría, realmente Capote le fue muy difícil terminar sus textos, o sea, quedó como un genial, es un genio, digo él, sin duda, pero ya no fue el mismo, vaya. O sea, él se convirtió de ser el sujeto que estudia al objeto, el objeto se le convirtió en sujeto, y los dos, es decir, sujeto y sujeto, ya no era objeto y sujeto, se involucraron a tal grado
que seguimos leyendo la novela, nos sigue emocionando. Si vamos a las bibliotecas, es un lío encontrarla porque lo ponen en periodismo, luego está en novela, luego, bueno, pero eso quizá habla bien. Y yo estoy de acuerdo en que pienso en Darío, por ejemplo, cuando habla de Oscar Wilde, un posible encuentro, que a mí me deja muy, me conmociona, vaya. No sé si fue tan real, si fue tan cierto, pero la crónica es verosímil y me impacta mucho, me da una verdad. Sí, desde luego, o las de César Vallejo, desde París. Se están cumpliendo 50 años precisamente de A Sangre Fría. No lo mandan precisamente, sino que él lee la pequeña nota del asesinato y pide escribir un texto, y tan lo agota que después de varios años lo único que él le ruega a Dios, digámoslo de esa manera, es que los mate para poder cerrar el ciclo. Pero además ansía que maten, sobre todo a Perry, estando él enamorado de Perry. Hay una enorme tragedia y qué lástima que el tiempo sea tan tiránico, pero tenemos ahí otro comentario, otra pregunta. Bueno, la verdad es que siempre que voy a un evento donde se hace la búsqueda de periodismo y literatura, ando los dos conceptos enlazados, me perturban mucho, porque voy a salir de aquí más perturbado, pero gratamente perturbado, porque me parece que las instituciones que han hecho comparten conmigo esa preocupación de la búsqueda para encontrar esa vinculación, no los límites, porque ¿dónde están los límites del periodismo? ¿Dónde están los límites de la literatura? No, sino ese encuentro que es posible que se dé entre la literatura y el periodismo. El periodismo, como la posibilidad de ser corrupto, como la posibilidad de ser honesto, como la posibilidad de vivir, como la posibilidad de morir, y la literatura como la posibilidad de ser, como la posibilidad de existir, como la posibilidad de la búsqueda de la liberación personal y de la búsqueda de la invitación a la liberación. Y encontrar el punto de equilibrio, el punto de encuentro, siempre se me ha parecido muy difícil, y eso es algo que me motiva mucho, es muy motivante para buscar los dos aspectos, el del ejercicio del periodismo y el de, pues en la medida de las posibilidades, el ejercer también la literatura. Y me parece que cuando escucho algo como a la señora que viene del CEDES, para mí es muy enternecedor, porque podía haberse reunido pues con los seminaristas que escriben, o podía haberse reunido con las muchachas del Sor Juana Inés de la Cruz que escriben, pero viene de esos seres a los que nunca se les va a publicar, porque aquí se les publica a otra gente, aquí y en otras partes, y se olvidan que ya están, y que están creando, y que están buscando una liberación dentro de la crujía, y también la búsqueda del ejercicio periodístico en donde no existe, que es abajo, que es la construcción del periodismo no en el relato institucional, sino en la búsqueda del relato de lo de abajo, donde no llega el periodismo. Y finalmente, felicitarlos, me parece que para mí es muy fortalecedor haberlos escuchado. Se quedaron muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, finalmente decir que la literatura y el periodismo son dos géneros que uno transita por el riesgo y la posibilidad de la corrupción, y otro transita por la posibilidad de encontrar no a los que no leen,
Y me parece que ahí es en donde debe de caminar la literatura. Buscar a los que no leen, porque finalmente los que leen, ellos sí buscan la literatura. Los que no leen, hay que buscarlos. Muchas gracias, señor. Por último. Sí, gracias. Bueno, nada más hacer referencia a lo que ustedes estuvieron comentando. Voy a ser un poco observativo, pero en razón de comentarios de lo que fue la mesa, porque me parece que algunos de los que están ahí se salieron de los temas, del tema periodismo y literatura. Me interesa entender el porqué de la situación de los extremos en los que vivimos con lo de Ayotzinapa. Considero que puede ser que dado que fue tan dura la cuestión española contra la situación indígena, que de ahí parte el que tengamos esos extremos del mole y de la otra situación mencionada. Por otro lado, en la cuestión de la crítica, los géneros narrativos son diferentes cada cual. Entonces, por consiguiente, meternos en el área de la cinematografía es otro tema que va a venir de 16 años. Pero ahorita el periodismo y la literatura enfocarla a nuestra realidad y a la inmediatez de lo que está aconteciendo. Esa sería la labor, por cierto, que debiera de ser realizada. Gracias. Sí. Dos cosas. Yo hago la diferencia entre ficción y mentira. Ficción es invención, una invención que se alimenta de la epidermis de lo real y que logra transcribir una historia verosímil. No es forzosamente algo verdadero. Segundo, y repito la frase de Almazán, que es muy sencilla pero al mismo tiempo muy obvia: el periodismo narrativo le roba todo a la literatura excepto la mentira. Es decir, ¿qué significa la literatura? Según Aristóteles es el arte de la palabra, y según Jacques Derrida es el derecho a decirlo todo. Por lo tanto, cuando hablamos de periodismo narrativo, lo que va a hacer un periodista es que va a reexplotar instrumentos utilizados por los escritores para captar la atención del lector. Por ejemplo, va a articular de cierta manera los capítulos, va a teatralizar el montaje de su novela, va a insistir en la descripción de los ambientes, va a rescatar la atmósfera de la biología de un barrio, etcétera, etcétera. En el contexto de periodismo narrativo y violencia, lo que busca también el periodista es ir más allá del crimen, ¿no? Es decir, entender también quién es el victimario, para qué y por qué y cómo llegó a esta situación, ¿no? Es decir, que hay todo un contexto de recontextualización que por supuesto no está presente en la nota roja, que por su forma compacta, etcétera, nada más tiene un carácter inmanente, ¿no? Bueno. Pues qué bueno que quedan con muchas dudas, con muchas inquietudes. Les agradecemos por eso. Nos agradecemos también nosotros tener las mismas dudas e inquietudes. No tenemos respuestas, sino muchas preguntas. Y muchas gracias por su presencia.